Hay alguien que sabe perfectamente cómo funciona el panorama Red Bull, que conoce muy bien cómo actúan los personajes principales de este equipo, porque ha estado en algunas de las reuniones más importantes de su historia y que sabe por lo que está pasando Checo Pérez esta temporada, porque se están repitiendo paso a paso exactamente los mismos cánones. Quedaron reflejados, escritos en piedra, año 2015, la biografía Ausegrid de Mark Webber, y vemos cómo hay ciertos paralelismos. De hecho, el ejercicio que os voy a proponer es cambiar el nombre Vettel por Verstappen y el nombre Webber por Checo, y veréis que hay bastantes similitudes. Es normal, por tanto, que en los últimos días se estén trayendo de nuevo extractos, declaraciones de aquella biografía, porque son jugosos, pero también esclarecedores, y nosotros venimos también haciendo este ejercicio durante toda la temporada, porque vosotros lo habéis pedido. Vamos a ir muy rápido, ¿no? Recordando todos estos momentos, vivencias que algunos recordaréis, son muy famosos, otros no tanto, pero quizás empezar por este, la verdad es que no está nada mal. Volví a firmar con Red Bull para la temporada 2011, renovación, justo antes de la carrera en Canadá, dice Mark Webber. Las renovaciones y negociaciones de mi contrato comenzaban y terminaban generalmente alrededor de mayo o junio del año anterior, aunque no siempre se anunciaban, Estaba peleando un campeonato con mi compañero de equipo. Red Bull tardó varios años, ¿no?, en llegar a esta situación. Yo empezaba a sentir que las cosas se empezaban a poner en mi contra, que me habían cerrado el grifo rápidamente y el impulso había girado firmemente en favor de Seb. Red Bull por aquel entonces pues eran un poco legos en la materia, es la primera vez que se veían en la lucha por un título, pero Webber empezaba a notar que el equipo se inclinaba hacia uno de los lados del box, ¿no? Si Aaron Pilvin, ¿no?, refiriéndose a su ingeniero de pista, tuvo que ser increíblemente reservado en boxes. A partir de ese año hubo mensajes codificados entre nosotros, así que sabía cuándo no era él quien me hablaba. En Montreal 2010 claramente se podría haber alcanzado y adelantado a Sebastian si hubiera sabido sobre su problema en la caja de cambios. En lugar de eso eligieron cerrar la carrera desde allí y no generar tanta presión a su coche. Sabían que Vettel no podía soportar que su compañero lo adelantara. En lugar de decir, Sebastián, deja pasar a Marc, que está siendo más rápido, o Marc es más rápido que tú, le pidieron que al final de la carrera mantuviera un cierto ritmo que yo luego tuve que igualar. Podría haber ido más rápido, pero eso habría significado pasarlo en algún momento y realmente no habría terminado nada bien. Nos suena de algo, ¿verdad? Alguna vez hemos visto a Checo más rápido que Verstappen y a Red Bull, que no le interesa que le adelanten, hacen una parada precisamente para evitar que los dos coches se las vean en pista. Entonces, ¿cuál fue la mejor solución para ellos? Poner a gestionar a ambos. Un ingeniero de Renault fue a verme furioso al final de la carrera y me dijo, esto es ridículo, tienes que hacer algo porque esto ha ido demasiado lejos, Fijaos, ¿no?, lo novedoso que era esto para Red Bull hasta el punto de que esta situación pues saltaba a la vista de alguna gente neófita en este tipo de prácticas que dice, bueno, pero si es que aquí no está habiendo igualdad, ¿qué le estáis haciendo a este piloto? El mismo ingeniero de Renault también comentó que cuando los motores se probaban rutinariamente en el dinamómetro, la unidad que mostraba las lecturas más altas, es decir, el motor más potente, iba sistemáticamente al lado del garaje de Vettel en lugar de alternar como se acostumbraba. La pregunta es, ¿por qué esto iba a cambiar? Son prácticas que evidentemente se siguen desarrollando en Red Bull hasta la fecha. Y termina esto con una frase lapidaria de Webber. La cuestión fue que siempre éramos libres de correr cuando mi compañero de equipo estaba detrás, pero nunca libres de correr cuando yo estaba detrás. Comienzos de temporada, Esto lo hemos vivido ya. En Silverstone 2010 aprendí que, a pesar del lema de la compañía Red Bull, no nos dio alas. Al menos no a los dos. Sentí que mi equipo hizo que añadir una victoria al GP de Gran Bretaña en mi palmarés fuera innecesariamente difícil para mí. Después de los libres descubrieron que solo les había quedado una unidad de un nuevo componente crucial, el alerón delantero. El que tenían ya estaba instalado en mi coche en ese momento. El de Seb sufrió daños y ya no se podía utilizar. Entonces decidieron quitarme el alerón nuevo de mi coche, humillante para un piloto que supuestamente en este año todavía estaba en igualdad de condiciones con Sebastian Vettel, y dárselo a mi compañero de equipo para la clasificación y la carrera.
Yo estaba furioso. Y no es para menos, Marc, no es para menos. Su razonamiento de que Seb estaba por delante en el campeonato era inconsistente. Si ese fuera el caso, entonces, ¿por qué en Turquía, cuando yo estaba por delante en la clasificación, todavía tenía que jugar un papel secundario y esperar a que llegara mi nuevo alerón trasero a tiempo para la clasificación? Me pareció que movían las reglas constantemente. Me quedé un poco desconcertado cuando apareció una historia en los medios de un director de ingeniería de Red Bull diciendo que yo no quería un nuevo alerón delantero porque no lo encontraba más efectivo que el anterior, es decir, mintiendo, ¿no? Y que solo lo pedí cuando ya quedaba uno. Yo no sabía en quién confiar. Adrian era una persona en la que realmente me cuesta no creer. Y como quedó bien documentado hacia el final de mi carrera, él y Dietrich Mateschitz fueron las razones por las que permanecí en Red Bull tanto tiempo. Vamos a otro episodio. El domingo en Brasil, estamos en Brasil 2010, entré a nuestra reunión. Ojo, aquí desvela Mark Webber una reunión, un briefing en Brasil 2010, seguido por Christian y Adrian. Luego llegaron Sebastian y, ojo, Helmut Marko. Marko normalmente no estaba en estas reuniones, pero esta vez no solo estaba allí, sino que él y Sebastian dirigieron todo, absolutamente toda la reunión. ¿Qué pasaría si volviéramos a estar 1-2 al final de esta penúltima carrera? Fue la pregunta clave. La respuesta de mi compañero de equipo fue que nosotros, refiriéndose a él y a Marko, queríamos mantener viva la lucha por el título durante el mayor tiempo posible. Esto es grave, esto es muy grave, muy serio, porque recordamos que Fernando Alonso llegó líder del Mundial a la última carrera, le valía con hacer un cuarto puesto. Luego otra cosa es que Ferrari pierda el título porque fueron ellos los que lo tiraron a la basura, pero Red Bull estaba apostando en ese año por caballo perdedor. Yo, para mí, siempre lo he dicho, Mark Webber fue el que mejor mundial hizo en 2010, mejor que Hamilton, que Fernando Alonso y por supuesto que Sebastian Vettel, ¿no? Mi preocupación era que en lugar de respaldar a uno de nosotros, en realidad estaban tirando los dados a favor de perder el título por completo. Sentí que Christian lo estaba intentando, sugiriendo que las decisiones debían tomarse por el interior del equipo, pero Sebastian y Marko, nuevamente Helmut Marko, actor principal, eran muy firmes en su posición. Querían mantener a Sebastian, costara lo que costara, en la lucha. En ese encuentro me di cuenta de dónde estaba el verdadero poder en este equipo. También quedó claro cuánto estábamos dispuestos a jugarnos con Fernando preparado para ganarnos el título a ambos. Adrian me dijo después que fue una de las reuniones más incómodas en las que había estado, pero para mí simplemente confirmó lo que yo había estado pensando. Nos damos cuenta, ¿no?, de lo poco que le gusta a Red Bull realmente tener a dos pilotos luchando por el título. Algo, una situación que ha sido normal, por ejemplo, en Mercedes en el pasado. Sería impensable en Red Bull. Y esa situación exacta la tuvimos a comienzos de temporada entre Verstappen y Checo. Si Checo, igualados a puntos, no conseguía un mejor resultado en Australia, ¿qué pasaba? Por eso empezaron a ponerse nerviosos y a ocurrir cosas. Si estaba descontento con alguien, era con la dirección de Red Bull. Cuando se calentaba la cocina no lo soportaban bien, y eso me afectó. Sentí que había constantes intentos de devaluar lo que había hecho, incluso cuando ganaba carreras para el equipo y lideraba el campeonato. El trabajo ya era bastante difícil como para que te pusieran encima ladrillos en la mochila y sentir que te socavaban constantemente. ¿Por qué? ¿Por qué tantos pilotos en la historia han tenido este mismo sentimiento en Red Bull? Hay dos que no, solo dos, Sebastian Vettel y Max Verstappen. Desafortunadamente, ese sentimiento solo se intensificaría durante mis últimos 3 años con Red Bull. Sé que a muchas personas les parece infame el mensaje Multi 21 en Malasia 2013 y que ese fue el principio del fin para mí como piloto de Red Bull Racing, pero nuestra relación había comenzado a desintegrarse mucho antes de ese infeliz día. En 2010, la historia reciente ha mostrado que Red Bull estaba impulsado por el deseo de lograr el campeón del mundo más joven de la historia con alguien de las filas de su junior team. De lo contrario, para Helmut Marko habría sido un fracaso. Un fracaso sería también que Checo Pérez hubiera tenido no ya la posibilidad de ganar, sino al menos mínimas opciones de pelear por este título. Fue un momento claramente emotivo para Marko cuando Vettel consiguió el título en 2010. Después de todo lo que mi esposa y yo habíamos pasado, fuimos derrotados en nuestra lucha por la victoria. Pero una estructura de poder influyó en la decisión final. Y nada iba a cambiar en Red Bull.
esta estructura, este clan es el que domina Red Bull, el que lo viene haciendo en los últimos años y el que este señor Helmut Marko viene haciéndolo desde hace mucho tiempo, condicionando, al final es la voz cantante que condiciona en este equipo, ¿no? Curiosamente no fue hasta después de la carrera de Mónaco, en 2011, y los decepcionantes niveles de rendimiento que tuvimos cuando uno de los muchachos me dijo, ojo, atención a esta declaración que es bastante contundente y habla por sí sola, que había estado conduciendo un chasis diferente al que estaba acostumbrado. ¿Por qué? ¿Y por qué no me lo dijeron antes de usarlo? La respuesta de Christian Horner es que no creyó que fuera un dato lo más mínimo importante. Sin palabras. Siniestro, sórdido, es poco. Marko estaba haciendo algunas declaraciones poco halagadoras, esto también nos suena, ¿no?, sobre el piloto australiano de Red Bull. Según él, Red Bull me había puesto en un coche ganador, luego llegó un jovencito y me venció, ¿no? La retórica, el relato de siempre. Sugirió que tenía un par de carreras imbatibles cada año, pero que no podía mantener el ritmo y que no podía soportar la presión. Lo que pude responder a eso fue que todos en nuestro deporte tienen sus propias agendas, intereses. Estaba claro que yo nunca había sido parte de las de Helmut Marko. En un guión como ese se pueden leer todo tipo de cosas entre líneas. Además de un viejo enemigo, Marko, al comenzar mi 12ª temporada, tenía un nuevo colega con quien trabajar. Ojo a esto, ¿eh? Mi ingeniero de carreras de toda la vida, Sharon Pilvin, se había hartado de Red Bull Racing y se fue a Lotus. Viviendo y aprendiendo, Red Bull ha corregido sus errores y uno de ellos ha sido este. Tener un ingeniero de pista con buena trayectoria, ojo, como Sharon Pilvin, que ha terminado sus últimos años en Enston, ¿no? Esta persona se va a hacer más preguntas, va a cuestionarse si lo que se está haciendo bien o mal, y por eso han preferido en esta etapa con Checo Pérez colocar un ingeniero de pista como Hubert totalmente inexperto, ¿no?, como hemos comentado cientos de veces. Estamos, ojo, en Malasia 2013, ¿no?, ese momento tan emblemático que todos recordaréis. Malasia 2013 fue entonces cuando dije que Sef tomó su propia decisión de desobedecer las órdenes y correr. Luego recibió protección, como de costumbre, por parte de la alta dirección de Red Bull. Mateschitz estaba furioso por lo que me había sucedido y por lo que había afectado la imagen de Red Bull. Me pidió que le diera un relato verbal y escrito de lo que había sucedido, lo cual hice, ya sabéis. Webber por delante, Vettel por detrás, Vettel con un ritmo ligeramente mejor, pero había que mantener posiciones y Sebastian Vettel no lo hizo. Hizo lo que le dio básicamente la gana. Con Horner me aferré a la creencia de poder arreglar las cosas entre nosotros, pero no pude evitar pensar que alguien debió meterse en su oído para provocar tal cambio radical. Más tarde, Christian insistió en que todo fue culpa de Sebastian, y su justificación fue que era una venganza por Silverstone 2011 y Brasil 2012. Yo podía haber ido mucho más allá. Mi esposa presionó a Christian sobre por qué el equipo nunca había reprendido a Seb, ni había admitido ningún tipo de castigo por el incidente del Multi 21, y él admitió que habían recibido una carta de 2 páginas del abogado de Vettel días después de Malasia, afirmando que incumplieron su contrato al darle una instrucción, orden de equipo irrazonable. Madre mía, con el hombre abeja, prácticas que ahora, bueno, pues también se producen, ¿no? Porque al final siempre hay factores externos que alteran más la figura de Checo Pérez, como estamos viendo recientemente. En este caso no es un abogado, pero sí son, por ejemplo, los medios de comunicación afines a Red Bull que están intentando girar la tortilla y que parezca que Checo es un piloto mediocre cuando está haciendo, de momento, el mejor resultado de su carrera deportiva, va camino de un subcampeonato que sería todo un logro para él. Y, por cierto, Red Bull jamás ha conseguido un 1-2 en el Mundial, algo de lo que también Mark Webber tendría bastante que decir, por cierto. Sobre mi tiempo en la Fórmula 1, mi esposa dice: por supuesto que me decepcionó que no ganara el campeonato de 2010, pero al final obtuve una satisfacción mucho mayor que la que cualquier título podría brindarme, por la forma en que Mark se comportó como un verdadero profesional, sobreponiéndose a toda la mierda y siendo capaz de mantener la cabeza en alto. Seguramente estas mismas palabras las afirmaría Carola, ¿verdad? La arrogancia de Seb representaba que simplemente no podía comprender cuando las cosas habían salido mal y se desquitaba con el equipo, o más bien quería que el equipo se lo resolviera. ¿Cuántas veces hemos tenido esas trifulcas que no van a ninguna parte entre Verstappen y Jean-Pierre Lambiase, ¿no? Un clásico también.
Guillaume Rochlin, también conocido como Rocky, el ingeniero de Seb, fue el único hombre del equipo que se atrevió a decírselo directamente. Rocky es una persona que al final, con el tiempo, con los años, ha ido ganando cada vez más peso en Red Bull hasta el punto de ser el jefe de ingenieros, ¿no? El responsable de los 2 ingenieros de pista de lo que pasa en los 2 boxes en los últimos años. Hasta que eso ha cambiado y le han sustituido, sí, por GP. Y que GP controle todo, evidentemente, es un agravio comparativo para Checo Pérez, que tiene un poder muy limitado en comparación a que, bueno, pues evidentemente el ingeniero de pista, Max Verstappen, esté controlando absolutamente todo lo que pasa en Red Bull. Estoy seguro de que parte del comportamiento de Seb se debió a su juventud, pero la dirección ejecutiva del equipo le permitió repetidamente salirse con la suya. Lo del niño mimado también, es que es un clásico. Nunca nadie fue lo suficientemente contundente como para obligarlo a cambiar y decirle que ese tipo de comportamiento no era en absoluto aceptable. Lo trataban como un hijo favorito y le permitieron comportarse como un mocoso mimado. Y ya para terminar, sobre Helmut Marko, atención a esta, ojo, todavía no sé realmente cuál es su rol en el equipo, supuestamente asesor, pero ya hemos visto que mucho más. Así que sí, fue muy crítico conmigo desde el primer día, pero al final obviamente ayudó a Seb, en eso hizo, está claro, un gran trabajo. Y ahora con Verstappen. Quizá esté decepcionado de que los equipos de Fórmula 1 deban tener 2 coches, pero así es, Marko. Creo que este ha sido el mejor ejercicio posible para entender lo que está ocurriendo actualmente en Red Bull. Más allá de que algunas cosas nos suenen, es que al final nos parezca lo mismo, ¿no? Es que Red Bull ha perfeccionado sus prácticas y se está demostrando aquí. Hemos visto cómo donde Red Bull flaqueaba han ido cambiando a mejor, ¿no? Para ellos, para que su sistema funcione, para que su proyecto, en su momento Vettel y ahora el proyecto llamado Verstappen, llegue a buen puerto. Para que no haya fisuras. Y para eso lo que más les ha podido incordiar ha sido un Checo competitivo, tanto a inicios de 2022 como a inicios de 2023, por cierto, en algunas carreras más rápido que Max Verstappen se lo ha ganado a pulso. No ha sido porque Verstappen haya fallado, no ha sido por circunstancias de carrera que le hayan colocado ahí, sino básicamente porque él se ha adaptado mejor a ese circuito. Todas las críticas exacerbadas que estamos viendo en su mayoría hacia Checo no están teniendo en cuenta esto que acabamos de ver. Esto tiene que llegar a todo el mundo. Se ha publicado en muchos sitios, pero quizás en YouTube no hemos visto una comparativa tan clara de lo que fue el pasado, de lo que es el presente y, tristemente, de lo que puede ser el futuro de Red Bull.